Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar viendo un tutorial acerca de la programación orientada a objetos. Te recuerdo que la programación orientada a objetos es, digamos, el paradigma que a día de hoy se utiliza en la mayoría de los frameworks con los que trabajamos para la web. Y creo que es bastante importante que conozcas este paradigma, esta forma de programar que de alguna manera está en casi todo el tejido de lo que desarrollamos a día de hoy. Vamos a ver en este tutorial cosas básicas como clases, herencia, polimorfismo y también qué utilidad tiene esto y para qué nos sirve cada una de estas cosas que suenan quizás un poco raras, pero que nos ayudan bastante a la hora de desarrollar nuestros programas. Para comenzar, también quiero decirte que vamos a estar viendo este tutorial, o vamos a estar viendo ejemplos de programación orientada a objetos en PHP, en el lenguaje de programación PHP, que aunque algunos lo odian, es un lenguaje bastante utilizado a día de hoy en la web. Y vamos a estar viendo cómo con PHP podemos implementar programación orientada a objetos. Para comenzar, quiero invitarte a la página de Laragon. Yo voy a estar utilizando Laragon para ejecutar PHP. Laragon es un servidor local que nos permite ejecutar código PHP de forma local. Para instalarte puedes ir a su web laragon.org y vas a la parte de descargas y te descargas esta versión que dice acá, Download Laragon Full. Una vez que hagas eso, es una instalación típica de Windows, en siguiente e instalar, te aparecerá o tendrás algo como esto, lo cual nos va a permitir ejecutar nuestro servidor local simplemente dándole, yo ya lo tenía encendido, pero cuando a ti te abra la ventana, te aparezca la ventana de Laragon, va a aparecer acá Start All, le vas a dar clic a Start All y ya va a estar ejecutando tu servidor local para que podamos correr nuestro código PHP. Ahora vamos también a crear aquí con la misma terminal de Laragon. Vamos a dar clic aquí en la terminal de Laragon. Laragon crea una carpeta, típicamente si estás usando Windows en C, que se llama www, y es allí donde nosotros vamos a estar creando nuestros proyectos o nuestros archivos PHP para ejecutarlos luego en nuestro servidor. Voy a crear una carpeta acá, voy a crear una carpeta por terminal que se va a llamar PHP. Voy a acceder a la carpeta PHP y dentro de la carpeta PHP voy a crear un archivo que se va a llamar main.php. Una vez creado el archivo main.php, voy a abrirlo con Visual Studio Code. Si no tienes Visual Studio Code, puedes descargártelo también. Es una instalación bastante sencilla. Pon VS Code en el navegador Google y fácilmente lo vas a poder descargar. Una vez que lo tengas instalado, entonces haces lo que yo estoy haciendo para crear el archivo, y ya estando aquí vamos a comenzar pues a ver lo que es la programación orientada a objetos. Una de las cosas que facilita la programación orientada a objetos, para comenzar a explicar en este tutorial las bondades de la programación orientada a objetos, es que nos permite reutilizar código, porque vamos a trabajar a través de clases. Vamos a crear objetos y esos objetos vamos a poder reutilizarlos. También vamos a poder heredar de esas clases y vamos a poder también hacer polimorfismo, que es otro concepto que está intrínseco en la programación orientada a objetos, pero que nos permite a partir de una sola clase ir mutando o ir transformando las diversas funciones o necesidades que tenga nuestro programa. Yo voy a crear acá un ejemplo básico de cómo funciona o cómo se puede implementar la programación orientada a objetos a través de un juego imaginario que vamos a proponer. Y el juego se va a tratar de crear dos personajes. Un personaje que va a ser el personaje principal, digamos, del juego. Supongamos que estamos desarrollando un juego y vamos a crear nuestros personajes. Entonces yo necesito crear un personaje que va a ser mi personaje principal, en este caso mi personaje héroe, y también necesito crear un personaje villano, un malvado en este caso, que va a ser el malo de nuestro juego. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar o implementar, si estamos desarrollando, digamos,
programando los personajes de nuestro juego utilizando la programación orientada a objetos? Pues lo primero que vamos a hacer es aquí hablar una etiqueta PHP. Este no es un tutorial de PHP. Creo para poder, digamos, seguir este tutorial, lo ideal sería que ya tengas un conocimiento básico en PHP. Sin embargo, te voy a ir explicando conceptos básicos respecto a esto. Voy a abrir una etiqueta PHP para comenzar a escribir el código y voy a crear una clase, que para hacer una clase en PHP pongo class, y a esa clase le voy a colocar el nombre player. Voy a cerrar la etiqueta de PHP acá con símbolo de interrogación para cerrarlo. No es necesario, pero me gusta hacerlo. Y esta clase player yo voy a crear tres características, que va a ser las características de lo que sería un personaje. Hasta ahora estoy creando una clase que se llama player, que vendría a ser jugador o un personaje en este caso, que va a ser, digamos, de forma genérica. Este personaje va a tener unas características. Voy a escribir un public de tipo string, que va a ser un nombre, porque cualquier personaje dentro de un juego, así sea un NPC, tiene un nombre. También voy a crear un public, pero va a ser un entero, que se va a llamar life, porque todo personaje dentro de un juego tiene un nivel de vida. Entonces yo a ese nivel de vida quiero darle un valor, y en este caso va a ser un número entero. Entonces yo defino, hago mi definición de life como la vida de ese personaje, así como también quise definir un string, que va a ser el nombre de ese personaje, y también voy a definir una variable pública, que también va a ser un string, que se va a llamar power, porque como en un juego cada personaje tiene sus características, esta clase player va a tener también la capacidad de yo poder darle un poder a mi personaje, sea bueno o sea el personaje principal bueno, digamos en este caso, o sea el villano. Entonces también voy a crear un método, porque las clases se componen de características o variables, ¿no? que tienen las clases para definirse, pero también tienen métodos, que son acciones que esa clase tiene intrínsecas. Entonces, para definir un método en PHP, yo voy a colocar que es un método público, una función. Este método va a ser el método constructor, el cual recibirá el nombre, también va a recibir la vida y va a recibir el poder o el power que ya definimos. Para inicializar el método, el método constructor que estamos creando, yo debo, digamos que, apuntar a esas variables que estoy definiendo al comienzo de mi clase. ¿Y cómo lo hago? Con un this. El this en PHP se define de esta manera, y yo le voy a colocar, por ejemplo, voy a comenzar con el nombre, que va a ser name, va a ser igual a la variable name que yo establecí al inicio de mi clase. Escribo otro this, que va a ser la life, voy a colocar aquí life para definir qué es esa variable, y por último voy a apuntar a power, que va a ser igual a power, a la variable power. Perfecto, entonces ya tengo definido mi método constructor, pero también digamos que esto es lo básico, vendría a ser lo básico de una clase, o la composición básica de una clase. No vamos a agregar acá métodos getters y setters, que normalmente son métodos básicos también de clase.
sino que vamos a agregar otros métodos particulares de esta clase player. Creamos la clase player y definimos estas variables que representan las características de esta clase, que vendría a ser el nombre, la vida y el poder de un personaje. Un personaje de forma general va a tener nombre, vida y un poder intrínseco. Creamos el método constructor de nuestra clase player, el cual nos va a permitir definir digamos, los parámetros que va a tener nuestra clase, que van a ser su nombre, su vida, o sea, el nivel de vida y el poder que va a tener cada personaje. Pero entonces yo también quiero agregarle un par de métodos más, un par de funciones más a esta clase, que va a ser una función pública que se va a llamar presentation. ¿Por qué? Porque cuando un personaje aparece en un juego, normalmente se presenta. Entonces yo voy a colocar ese método presentation. Voy a colocar aquí un echo, recordando que echo es para imprimir, vendría a ser como un console log de JavaScript o un print de Python. Abro comillas y coloco my name is, dos puntos, abro corchetes y vuelvo a colocar mi this y apunto hacia el name. ¿Por qué this? Porque this está apuntando a mis variables que creé yo en la clase player. Entonces por eso es this. This es aquí. O sea, dentro de este ámbito busca a name. Entonces voy a colocar this name y continúo escribiendo and my power is, abro nuevamente corchetes y vuelvo a escribir this. This va a apuntar a power, que es nuestra variable power, la que nos muestra el poder, que es un string y nos muestra el poder que tiene este personaje. Perfecto. Punto y coma para cerrar y también voy a copiar esto acá y voy a crear otra función. Voy a ir rápidamente, que se va a llamar show life. ¿Por qué? Porque todos los personajes de un juego, también aparte de presentarse, tienen una barra donde muestra su vida. En este caso no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo más simple. Vamos a colocar simplemente un texto que nos muestre su nivel de vida, para saber cuál es su nivel de vida. Entonces aquí vamos a eliminar todo esto y vamos a colocar my life level is, dos puntos, this, y apuntamos a life. Perfecto. Entonces tenemos nuestra clase player ya creada. Hemos definido en nuestra clase player un nombre, una vida, que es un entero, un nivel de vida es un número entero, y un string que va a ser el poder de este personaje. Ahora, teniendo ya nuestra clase personaje ya creada, fíjate que hemos creado una clase. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta clase? Porque todavía no tenemos un personaje definido, con un nombre definido, si es bueno, si es malo, no lo tenemos. Entonces, con esta clase ya definida y ya creada, podemos nosotros ahora crear un personaje que pueda obtener todas las características de esta clase. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, podemos crear la clase. Vamos a poner que se va a llamar principal player. Ok, este va a ser el personaje principal. O vamos a poner hero. Vamos a poner hero para que sea un poco más corto. La clase hero, este va a ser el héroe. Pero entonces ahora vamos a utilizar una palabra reservada dentro del lenguaje para poder heredar de esta clase. Y aquí entra un concepto dentro de la programación orientada a objetos, que es la herencia. La herencia me permite a mí, como dice la palabra, heredar o recibir atributos de una clase padre, en este caso player, y esto lo podemos hacer en PHP colocando, después de definir la clase hero, colocando la palabra reservada extends, y vamos a colocar ahora la clase de la cual voy a heredar, que en este caso es player, y empiezo aquí a crear una nueva clase que va a recibir todos los atributos de la clase player. Y para ver esto, yo voy a definir en la clase hero un héroe
como es un personaje, ya tiene, o sea, el héroe tiene un nombre, el héroe tiene una vida, el héroe tiene un poder, y todo eso lo ha recibido extendiendo o recibiendo la herencia de la clase player. Pero el héroe particularmente también tiene sus características particulares, valga la redundancia. Entonces yo voy a crear aquí una variable que va a ser un string que se va a llamar alias. Vamos a poner que el héroe tiene un alias. Esto es una variable símbolo de dólar. También pudiéramos colocar alguna otra característica del héroe, pero para hacerlo simple, yo simplemente lo voy a dejar así, con que el héroe va a tener un alias. También pudiéramos colocar un clan, qué sé yo, pero vamos a dejarlo de esta manera, que el héroe va a tener un alias, que vendría a ser como su característica diferenciadora, siendo un héroe, que a pesar de que es un personaje, él como héroe tiene un alias, y eso se diferencia. Entonces, pero también el héroe, vamos a crear acá su constructor de la misma manera que lo hicimos. De hecho, vamos a copiar esto acá, vamos a copiar el constructor de player y lo vamos a pegar en héroe. Pero a este constructor le tengo que añadir la característica que creamos para héroe, que es alias. Entonces el héroe va a tener todas las características de player, name, life, power, alias, pero y el alias que va a ser su propia característica, la tengo que colocar acá también. Y ya vamos a ver el poder de la herencia en la programación orientada a objetos, porque una vez que yo tengo esto, también puedo crear un método personificado, personalizado para la clase Hero. Vamos a suponer que el Hero, como tiene también un alias, entonces yo le voy a colocar un public function. ¿Cómo podemos llamar esta función? Vamos a mostrarla como show alias. Vamos a mostrar el alias de nuestro personaje Hero. Entonces vamos a decir echo my alias is, abrimos corchetes y colocamos nuestro this, que va a apuntar a alias, por supuesto, punto y coma. Fíjate, hemos creado la clase padre, la clase principal, que es la clase player, y hemos creado también una clase llamada hero. Tenemos ya un hero, un héroe en nuestro juego. También todo héroe necesita un villano contra quien luchar, porque si no, no tendría sentido ser un héroe. Entonces, para ello vamos a crear otra clase, otra clase que se va a llamar enemy. Voy a copiar la clase hero para no volver a escribir el código y voy a colocar aquí enemy. Ahora, ¿de quién crees que hereda la clase enemy? Sí, claro, de player, la que tenemos acá. Entonces, fíjate lo poderoso que es la programación orientada a objetos, que me ha permitido crear dos clases más a partir de la clase principal, que es mi clase player. Yo no he tenido que escribir ni el método presentation ni el método show live. ¿Por qué? Porque ya los heredan la clase hero y la clase enemy de player, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. La clase enemy también tiene un alias. Quizás pudiéramos colocarle a la clase enemy vamos a llamarlo de esta manera. Estamos improvisando para poder explicar estos conceptos. Voy a llamarlo string, digamos un dark power, porque los malos tienen un poder oscuro. Entonces este dark power, que es la característica particular de mi enemy, lo voy a colocar en el constructor. Lo voy a añadir al constructor, que será el constructor de mi enemy. Vendría a ser el dark power. Y también vamos a colocar aquí podemos llamarlo show dark power. Vamos a llamarlo así.
show dart power, o sí, vamos a llamarlo de esa manera, y vamos a decir my power is, o my dart power is dart power, que es la variable que teníamos creada. Perfecto, ya tenemos la clase enemigo creada. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas clases que ya hemos creado? Lo primero que voy a hacer acá es crear un personaje héroe que va a ser creado a partir de la clase héroe. Una vez que creamos clases, nosotros podemos crear objetos de esas clases. ¿Y cómo lo podemos hacer? Voy a colocar aquí una variable que se va a llamar player hero. Va a ser igual a new, la palabra reservada new, para crear un objeto a partir de la clase hero. Va a ser un new de hero. Y al yo hacer esto, acabo de crear un objeto a partir de la clase hero. Mi objeto se llama player hero. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está dando error aquí? Porque yo definí que en mi clase hero el constructor necesita que yo le suministre 4 parámetros que son name, life, power y alias. Entonces fíjate cómo la programación orientada a objetos me permite o me facilita a mí la modularización o la reutilización de código, porque estos parámetros que me está solicitando el constructor de hero no están definidos, o no están esos parámetros no están definidos dentro de hero, sino dentro de la clase player. Pero como la clase hero extiende o hereda de la clase player cuando yo creo un héroe, entonces me pide que le coloque un nombre. En este caso voy a colocar, qué sé yo, Iron Man. No sé, es lo primero que se me viene a la mente. También quiere que le añada un nivel de vida. En este caso es un string, le voy a colocar 60. Va a tener un poder que no sé qué poder puede tener Iron Man, rayo láser, o sí, va a poner aquí láser por poner algo, es un ejemplo. Y vamos a colocar también un alias, no recuerdo, bueno, el nombre de Iron Man es Tony Stark, ese es su nombre, no es un alias, pero le voy a colocar Tony. Entonces fíjate que ahora ya no me da error porque he creado mi objeto llamado player hero a partir de la clase hero. Si yo quiero ver cómo este objeto creado, quiero imprimirlo, vamos a llamar a los métodos que esta clase héroe tiene. Él tiene un método dentro de sí que se llama show alias, pero también hereda los métodos que trae particularmente la clase player, que es presentation y show life. Vamos a ver esto en ejecución. Entonces lo que voy a decir aquí es player hero, y vamos a llamar al método, vamos a llamar primero al método presentation para que Iron Man se presente. Luego vamos a colocar también a el mismo objeto player hero y vamos a llamar al método ¿qué otro método habíamos creado aquí? El método show life para ver la vida de mi Iron Man. Show life. También vamos a llamar a el tercer método que es show alias, si mal no recuerdo. Vamos a colocarlo aquí, player hero show alias. Perfecto, nuestro método player. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos ver si nuestro personaje acá, en este caso, vamos a actualizar esta página web para ver el resultado de, déjame abrirlo aquí con Laragon. Voy a ir a web para que me abra Laragon. Aquí voy al modo incógnito, localhost. La carpeta en la que estábamos trabajando se llama PHP. Esperamos que cargue. ¿Está encendido el servidor? Sí.
debería abrir sin problemas. Esperamos que cargue nuestro servidor. Ahí está, PHP, main PHP, damos clic y tenemos un error. ¿Dónde está el error? En la línea 45. ¿Qué hicimos en la línea 45? Alias. Dice un error de tipo alias mouse no access initializer. Dice que no puedo acceder a alias, pero alias es un método público. ¿Por qué no puedo acceder a alias? A ver, public string alias. Bien, amigos, tenemos un error aquí. Por eso es que daba error cuando intentamos verificar el código en el navegador. Tenemos un error aquí porque repetimos la palabra power. Aquí vendría a ser alias. Tenemos aquí nuestro objeto creado, que es un objeto que extiende de hero. Le colocamos Iron Man, un nivel de vida en 60. Vamos a colocar aquí bien esto que va a ser láser y un alias que se va a hacer Tony. Ya teniendo esto, vamos a descomentar esta línea acá. Debería mostrarse sin problemas el alias. Vamos a ir al navegador y aquí está. My name is Iron Man and my power is laser. Y my life level is 60. Y aquí my alias is Tony. Podemos separarlo un poquito acá donde dice my alias is Tony. Vamos a colocarle acá un salto de línea para que se vea un poco mejor, o vamos a colocarlo arriba en el my level, este de acá, my level is. Vamos a colocarlo aquí. Esto básicamente es para que se vea mejor lo que estamos haciendo, para que se vea que están llamando a las tres funciones que hemos invocado acá, que es presentation, show live y show alias. Fíjate que se ve perfectamente el objeto que hemos creado, y lo hemos creado a partir de la herencia. Nosotros creamos la clase hero, que extiende de la clase player. La clase hero hereda todos estos métodos de la clase player, añade sus propios parámetros y sus propios métodos también, y de esta forma podemos crear un objeto a partir de la clase hero y reutilizar todos los métodos que teníamos de la clase player. Esta fusión, digamos, de clases que extienden de otras clases, la podemos definir como polimorfismo. ¿Por qué? Porque estas clases a su vez tienen sus propios métodos, sus propias declaraciones, pero obtienen características a través de la herencia de clases padre, como en este caso clase player. Pudiéramos hacer lo mismo con nuestra clase enemy. Vamos a crear un enemigo aquí abajo, a copiar esto acá. En vez de player hero va a ser player enemy. Player enemy. Player enemy. Siempre olvido usar el multilínea, el editor para editar múltiples líneas en Visual Studio Code. Fíjate que aquí estamos llamando también a presentation, show live y show alias. Si yo ejecuto esto, voy al navegador, aquí tengo un error, línea 81, porque no he creado el objeto. No he creado el objeto enemigo. Estoy copiando los métodos que estoy llamando, pero no he creado el objeto enemigo. Vamos a crear player enemy, que está aquí ya definido. Este va a extender no de hero, sino que va a extender de enemy. Y vamos a darle un nombre a nuestro enemigo. Vamos a poner, por ejemplo, a Voldemort. A Voldemort luchando contra Iron Man. Eso sería bueno verlo. Vamos a ponerle un nivel de vida de 80. Su poder va a ser el, qué sé yo, Expelliarmus, no sé. No sé si se escribe así de hecho. Y va a tener un alias que en este caso no es su alias, sino es su nombre, que es Tom. Creo que es Tom Riddle, algo así es el nombre de Voldemort. No sé si se escribe así, perdónenme los fanáticos de Harry Potter. Pero fíjate que player enemy en este caso se está quejando cuando intento llamar al método show alias. ¿Por qué? Porque el método show alias no está en la clase player. El método show alias no está en la clase player. En la clase player tengo el método presentation y el método show live.
el método de alias lo tengo en la clase hero, pero mi enemigo está extendiendo o está heredando de la clase player. Entonces fíjate tú cómo nos puede, digamos, ayudar a definir la programación orientada a objetos, nuestros programas, nuestro código, porque podemos reutilizar código y también darle características particulares a cada clase que nos permitan también identificarlas y saber, o sea, darle, digamos, una identidad a cada una de ellas respecto a la función que tenga. Entonces en este caso voy a borrar esto porque el enemy tiene un método particular que solamente lo va a tener el enemigo, que es el showDarPower. El showDarPower es un método particular de la clase enemy que me permite colocar un poder oscuro que tiene este personaje, que fíjate que está definido en su constructor y es un método único porque es una característica única de esta clase, aunque hereda de otra clase. Entonces a este enemigo le falta también agregarle un parámetro más, que va a ser el DarPower. Voy a colocar Avada, creo que es Avada Kedavra, que era el poder de Voldemort. Ya ustedes lo escribirán bien acá. Y bueno, ya tenemos nuestro enemigo también creado a partir de la clase enemy. Vamos a verlo en el navegador. Si actualizamos, tenemos de nuevo un error en la línea 77. ¿Por qué el error? ¿Qué hicimos mal? Volvimos a escribir mal aquí porque colocamos power y esto es DarPower. DarPower igual a DarPower. Perfecto. Ahora sí no deberíamos tener ningún problema. Actualizamos el navegador y listo. Tenemos nuestro héroe. Aquí se me está saltando. Voy a también hacerlo acá. El salto de línea. Creo que es arriba. En el presentation. VR. Tengo hero, la clase hero. Voy a colocar aquí un salto de línea para que esto es más que todo para que se vea bien en el navegador lo que estamos, para que se vea legible. Vamos a actualizar y ya tenemos acá nuestro personaje principal, que es Iron Man, y también hemos creado con programación orientada a objetos nuestro villano. My name is Voldemort and my power is Thunreal. Creo que cometimos el mismo error que cometimos con el otro de colocar power. Sí, aquí colocamos en el alias, colocamos power. Es un error de tipado. Actualizamos y aquí está. My name is Voldemort and my power is Expelliarmus. Creo que está muy mal escrito, pero es, como te dije, es un ejemplo. El life es de 80 y el poder oscuro, el dark power, es Avada Kedavra. Ese sería nuestro villano y nuestro personaje principal ya creado. Y poco más. Ya con este pequeño tutorial hemos dado un vistazo al poder de la programación orientada a objetos, cómo puedes tú utilizarlo en tu código, en tus programas, y que te quede un poco más claro, porque la mayoría, por no decir casi todos los frameworks y herramientas que utilizamos y la forma, el paradigma, digamos, más utilizado actualmente en el desarrollo de software, también en el desarrollo web, es la programación orientada a objetos. Y es bueno que conozcas estos conceptos de clases, objetos, polimorfismo, herencia, porque es bastante sencillo pero es bastante poderoso a la hora de desarrollar, de programar nuestras herramientas, nuestro código, para que nos permite encapsular y reutilizar código para no sobreescribir. Entonces espero que te haya gustado. Si este contenido te parece de valor, espero que dejes tu like, tus comentarios, dejes también tus apreciaciones, recordando que hay muchas cosas que quizás quedaron por fuera, pero este es un tutorial como para ver ciertos aspectos básicos. Espero que tú por tu cuenta puedas seguir investigando y te espero en el próximo video para que sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima.